Dicen que una no debería convertir su trabajo en su identidad. Pero cuando eres madre soltera, sin red de apoyo, reconstruyendo tu vida después de un divorcio y años de sobrevivir a duras penas, a veces tu trabajo es lo único estable que tienes. Soy Elena Vargas. Tengo 41 años. Durante los últimos 5 fui la líder principal de estrategia en Consultores Estratégicos Avanza SEA, una firma de consultoría en ascenso en el corredor tecnológico de Guadalajara. Mi título no era rimbombante, pero mi trabajo hablaba por sí solo. Fui la arquitecta detrás de algunas de nuestras campañas más exitosas. Mi hija Luna solía quedarse dormida en el sofá mientras yo pasaba noches en vela preparando presentaciones. Me decía a mí misma que algún día todo valdría la pena. Resulta que ese día llegó solo, que no de la manera que imaginaba. Era un martes. El cielo sobre el distrito financiero lucía su gris habitual, el aire cortante con ese ligero frío metálico que Guadalajara viste todo el invierno. Me llamaron a una reunión con nuestro director general, Ricardo Montes. Supe en el momento en que entré a su oficina que algo no andaba bien. El aire olía a café requemado y a ego inflado. No levantó la vista de inmediato, solo deslizó una carpeta sobre la mesa con un suspiro demasiado casual para ser sincero. Reestructuración, dijo con voz monocorde. Nada personal. Parpadeé. El corazón no se me cayó al suelo, se me encogió de golpe. Dentro de la carpeta estaba mi carta de despido, efectivo inmediatamente. Intenté que no me temblara la voz. Esto es por el contrato Horizonte, él sonrió con suficiencia. Esa sonrisita petulante y ensayada. Hemos decidido tomar una nueva dirección. Sangre nueva. Voces más dinámicas. Ese contrato había sido la propuesta más grande en la historia de la firma con un valor de unos 8 millones de euros. Había pasado 3 meses construyéndolo, analizando métricas, creando modelos de crecimiento, refinando la estrategia hasta el último decimal. Hacía 2 semanas había encontrado la propuesta final impresa en el escritorio de Ricardo, con mi nombre completamente borrado. Cuando le pregunté al respecto, simplemente le restó importancia. Relájate, Elena. Recibirás el crédito interno. Así es como funciona esto. Aparentemente, cómo funciona esto también incluía despedirme una vez que el trato se cerrara. No lloré, no grité. Solo me quedé sentada allí mientras él evitaba mi mirada y llamaba a alguien de recursos humanos para que me acompañara a la salida, como si yo fuera una amenaza, como si 5 años de lealtad pudieran empacarse en una caja de cartón y borrarse con una credencial desactivada. Caminando por el vestíbulo de cristal, pasando junto a la recepcionista que no me sostuvo la mirada, mantuve la frente en alto. Pero por dentro estaba temblando. Luna todavía estaba en la escuela. El alquiler vencía pronto. Mis ahorros no eran suficientes. Le había dado todo a esa empresa: cumpleaños perdidos, festivos, horas de sueño, y a cambio me borraban como si nunca hubiera importado. Así funciona el mundo real, había dicho Ricardo. Él pensó que ese era el final, pero no sabía lo que yo había guardado, y no tenía ni la más remota idea de a quién yo todavía conocía. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió más largo que los 5 años que les había entregado. No le hablé a la representante de HH, que iba a mi lado, una tal Marcela, que evitaba mirarme a los ojos como si fuera política de la empresa. Me entregó mi último cheque y un sobre delgado con la etiqueta materiales de salida, como si yo fuera una huésped de hotel registrando su salida después de una estadía larga e intrascendente. Entré al estacionamiento subterráneo y me quedé helada. El aire era más frío allí abajo, denso, con olor a cemento y a la lluvia de días atrás. Abrí la puerta de mi auto, pero no entré.
En lugar de eso me apoyé contra el costado del conductor, aferrando la caja de cartón llena con los pedazos de mi vida profesional. Mi pluma favorita, una foto enmarcada de Luna en tercero de primaria, una agenda a medio usar todavía marcada en las reuniones de la próxima semana. Me quedé allí parada lo que parecieron horas. No era solo el despido, era el borrado. La forma en que me habían usado y luego desechado sin siquiera una nota al pie. Pensé en las noches que me quedaba hasta tarde en la oficina diciéndole a Luna por teléfono que calentara las sobras. El fin de semana que me perdí su recital de violín porque teníamos una fecha límite para una propuesta. La mañana en que me preguntó si siempre estaría demasiado cansada para desayunar con ella. Todo eso, cada sacrificio, cada concesión, fue para que me vieran como alguien seria, valiosa, indispensable, y sin embargo aquí estaba, descartable. Un nudo se me formó en la garganta, pero me lo tragué. No lloraría en este estacionamiento. Hoy no. Finalmente me deslicé en el asiento del conductor con la caja en mi regazo y miré a través del parabrisas la pared gris y húmeda que tenía delante. Ricardo lo había llamado un giro estratégico. Yo lo llamaba por su nombre, traición pura y dura, disfrazada con palabras de oficina. Él pensó que yo desaparecería, que me escabulliría en silencio y dejaría espacio para su próximo niño prodigio. Pero yo no había sobrevivido a todo lo que había pasado para terminar así. Él me cerró la puerta, solo que no se dio cuenta. Yo todavía tenía los planos. El proyecto Horizonte había comenzado como la mayoría de los otros, con un resumen vago y expectativas imposibles. Necesitamos algo grande, había dicho Ricardo, paseándose frente a la pizarra como si estuviera dirigiendo una orquesta. Están creciendo rápido y quieren un plan maestro que aguante la presión. Yo había asentido ya calculando. Proyecciones de crecimiento, riesgos de margen, cronogramas de integración. No era magia, era disciplina. Precisión. Y yo tenía ambas. Durante 3 meses me volqué en cuerpo y alma a esa estrategia. Cada modelo fue construido desde cero, cada diapositiva elaborada después de la medianoche, mientras Luna dormía a mi lado en el sofá con la tarea de matemáticas aún abierta. Hice simulaciones durante los fines de semana, edité proyecciones mientras revolvía la pasta. Mi laptop era una extensión de mis pestañas llenas de notas, fórmulas, anotaciones. No me quejé. Ni cuando Ricardo me pasaba comentarios de último minuto de los socios, ni cuando se atribuía mis ideas en reuniones con la junta directiva. Simplemente seguí construyendo, porque el trabajo importaba, porque quería que Luna viera que las mujeres podían liderar en silencio con seguridad brillantemente. 2 días antes de la gran presentación, imprimí un borrador final para revisarlo. Fue entonces cuando lo vi en el escritorio de Ricardo. La propuesta, mi propuesta, mismo diseño, misma estrategia, mismos gráficos, pero sin mi nombre. En cambio, la portada decía, consultor principal Ricardo Montes. Lo miré fijamente durante un largo rato, las luces fluorescentes de la oficina zumbando débilmente sobre mí. Cuando le pregunté, se rió entre dientes. Tranquila, Elena, sigue siendo tu trabajo. Solo necesitamos coherencia para los materiales de cara al cliente. Recibirás reconocimiento interno. Reconocimiento interno. Esa frase se me había quedado atascada como algo podrido en el estómago, pero lo había dejado pasar. Me dije a mí misma que no importaba, que los resultados hablarían por sí solos, y así fue. Al equipo de Horizonte le encantó la propuesta. Firmaron en una semana. Volaron correos electrónicos
Se descorchó champán, se intercambiaron palmadas en la espalda. Excepto en la mía. Había vuelto a mi escritorio y reabierto mi laptop. Allí en mi archivo en la nube estaba cada versión, cada marca de tiempo, cada hoja de cálculo con mis iniciales. No los guardé para protegerme. Los guardé porque creía en la documentación. Resulta que esa costumbre estaba a punto de convertirse en lo único para lo que Ricardo no se había preparado. Me robó el crédito, pero no podía robarme las pruebas. Esa noche el apartamento estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del lavavajillas y el crujido ocasional del radiador. Luna se había quedado dormida otra vez en el sofá, todavía con su sudadera y calcetines disparejos, un trozo de pizza fría en el plato a su lado. Me senté en la mesa de la cocina, con la laptop abierta, los dedos suspendidos sobre el teclado. En una pestaña había abierto mi archivo en la nube. Cada borrador de la propuesta Horizonte estaba allí, versiones tempranas, con notas al margen, escritas a mano, por mí, hilos de comentarios internos, con las respuestas cortas de Ricardo, incluso una copia escaneada de mi esquema original de la propuesta fechado y firmado. No me sentía triunfante, me sentía anestesiada. La traición te deja un vacío inmenso antes de dar paso a la rabia. Pero debajo de la anestesia algo se agitó. Un pulso leve, silencioso. No era furia. Todavía no. Determinación. Hice clic en mis contactos. La lista era larga, pero un nombre destacaba en la parte superior como una brasa encendida que había olvidado Sofía Luján. Hacía 6 años, ella era la fundadora de una startup que buscaba estrategia para su ronda de financiación Serie B. Yo era una asociada junior entonces construyendo modelos para empresas como la suya mientras los consultores senior perseguían la gloria. Sofía se había tomado el tiempo de agradecerme personalmente. Si alguna vez quieres trabajar con gente a la que de verdad le importa reconocer el mérito, me había dicho, ya sabes cómo encontrarme. Nunca la contacté. Hasta ahora. Hice clic en redactar. Asunto: la verdadera autora de su propuesta. Hola Sofía. Espero que este mensaje te encuentre bien. No estoy segura si me recuerdas. Trabajamos juntas durante tu segunda ronda de financiación. Recientemente dejé Consultores Estratégicos Avanza y hay algo que deberías saber sobre la propuesta Horizonte que acaban de presentarles. Hice una pausa. Mi mano temblaba ligeramente. ¿Era esto prudente? Estaba lista. Pero entonces pensé en la sonrisita de Ricardo, en la forma en que había dicho, así funciona el mundo real, y recordé la pregunta de Luna Mami. ¿Por qué siempre te ves tan cansada? No estaba cansada. Estaba harta de que me utilizaran. Le di a enviar. Lo que no sabía era que este correo electrónico, este pequeño acto de desafío, lo cambiaría todo. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. A las 7:14 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en años. Sofía Luján. El mensaje era corto. Elena, claro que te recuerdo. Todavía uso la matriz de crecimiento que nos armaste en aquel entonces. Gracias por contactarme. ¿Podemos hablar esta tarde? Tengo preguntas y una oportunidad que quizás te interese. Me incorporé tan rápido que casi derramo el café. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba cualquier duda. Para las 2 p.m. estaba caminando de un lado a otro en mi sala con un suéter demasiado abrigado para la temperatura del cuarto, tratando de no ensayar cada palabra. Cuando finalmente entró la llamada, su asistente me comunicó con ella inmediatamente. Elena, dijo Sofía. Su voz no había cambiado, seguía firme, clara, sin rodeos. He revisado lo que me enviaste. Me preparé. Estoy furiosa. Parpadeé. Pensé que deberías saber que la propuesta no fue escrita por la persona que te la presentó.
Lo supe en el momento en que la vi, dijo ella. Tenía tu sello por todas partes. La tensión en mi pecho se alivió ligeramente. Hizo preguntas agudas sobre la lógica detrás del modelo de pronóstico, el plan de contingencia para interrupciones laborales, las suposiciones del cronograma. Respondí a cada una sin dudar. No porque hubiera estudiado la propuesta, porque la había vivido. Después de una pausa dijo: voy a rescindir el contrato con Consultores Estratégicos Avanza. Se me cortó la respiración, y no premio a los mentirosos, pero tampoco desperdicio una buena estrategia. Estoy lanzando algo nuevo. Te quiero como mi socia. Puesto de directora general, control total. ¿Te interesa? El mundo se me ladeó un poco. Seguía de pie, pero todo estaba a punto de cambiar. No respondí de inmediato. La oferta de Sofía flotaba en el aire como una puerta entreabierta por donde entraba un torrente de luz, pero aún desconocida, casi demasiado brillante para confiar. Directora general. Socia. Control total. Había pasado tantos años escuchando que no tenía madera de líder, que era demasiado callada, demasiado metódica, demasiado enfocada en los detalles. Todas las cosas que mantenían a hombres como Ricardo a cargo, mientras mujeres como yo trabajábamos el doble por la mitad del crédito. Ahora aquí estaba Sofía ofreciéndome todo lo que nunca me había atrevido a pedir. Necesito pensarlo, dije con el corazón latiéndome a 1000. Por supuesto, respondió ella. Pero no te demores mucho. Siempre has tenido la cabeza para construir. Solo te faltaba el espacio para liderar. Cuando colgamos, me quedé sentada en silencio durante un largo rato. Pensé en los años que había pasado dando forma a las visiones de otras personas. Las noches en vela, las concesiones silenciosas, los momentos en que me tragué mis palabras solo para conservar un trabajo. Y pensé en Luna, lo que ella veía, lo que creía que era posible para mí y para ella. Esa noche me senté al borde de su cama mientras se cepillaba el cabello. ¿Te despidieron?, preguntó con voz apenas audible. Sí, lo hicieron. Pero no lloraste. Sonreí. Todavía no. Se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. ¿Qué vas a hacer ahora? Hice una pausa. Creo que voy a dirigir mi propio proyecto. A la mañana siguiente llamé a Sofía. Acepto. Su respuesta fue inmediata. Bienvenida a bordo, Elena. Los papeles ya están en trámite. Nuestra firma se llamará Luján y Vargas Socias Estratégicas. Tú serás la directora general. 2 horas después, los titulares aparecieron. Industrias Horizonte. Rescinde contrato con Consultores Estratégicos. Avanza, citando preocupaciones de liderazgo. En algún lugar del centro de Guadalajara, Ricardo seguramente se estaba ahogando con su café. ¿Y yo? Yo apenas estaba comenzando. El correo electrónico llegó primero, reenviado por Sofía Corto y casi lastimero. Hola Sofía, creo que ha habido un malentendido. Agradeceríamos la oportunidad de discutir los próximos pasos con respecto a la cuenta de Horizonte. Por favor, avísanos para programar una llamada. Ricardo Montes. Debajo. Sofía solo había escrito 5 palabras. Quiere hablar con la directora general. Tú decides. No dudé. Organízala, respondí. A la mañana siguiente, exactamente a las 10:00 a.m., sonó mi teléfono. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Hola? Hubo un instante de estática, luego su voz tensa, pulida, fingiendo no entrar en pánico. Hola, habla Ricardo Montes de Consultores Estratégicos Avanza. Creo que pudo haber alguna confusión con respecto a... Lo interrumpí.
Habla Elena Vargas, dije dejando que la calma se asentara. Está hablando con la nueva directora general de Luján y Vargas, socias estratégicas. Silencio. No del tipo pasivo, del tipo atónito, de ese que se produce cuando un hombre se da cuenta de que la persona que desechó ahora está sentada donde él solía estar. Finalmente, carraspeó. Elena, yo no esperaba. No dije. No lo esperabas. Intentó retractarse, mencionando objetivos compartidos posible, colaboración, interés mutuo. No respondí, porque no necesitaba hacerlo. La llamada terminó con su voz quebrándose ligeramente, todavía tratando de sonar en control. Pero la verdad era que el control había cambiado de manos, y esta vez no lo iba a soltar. No tardó mucho. Para el jueves empecé a escuchar rumores de antiguos compañeros de trabajo que seguían atrapados en consultores estratégicos Avanza. Ricardo estaba inventando una nueva versión de la historia. Según él, no me habían despedido. Yo había renunciado voluntariamente debido a desajustes de rendimiento e incompatibilidad con la dinámica evolutiva del equipo. En otras palabras, yo era difícil. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que casi me da dolor de cabeza. Luego vino la publicación en LinkedIn. Lenguaje corporativo pulido sobre navegar transiciones y aprender de los recientes cambios organizacionales. No se mencionaban nombres, pero el momento era claro. Estaban tratando de tapar el daño. No sabían que ya no estaba sola. Julia, una exgerente de proyectos a la que había sido mentora, me envió un mensaje esa tarde. Elena, sé lo que están diciendo. Cuentas conmigo. Y tengo capturas de pantalla. Luego vino Darío, uno de los analistas que había capacitado. Si necesitas a alguien que confirme quién realmente lideró Horizonte, cuenta conmigo. Al final del día tenía una carpeta en mi escritorio con la etiqueta Pruebas. Evaluaciones de desempeño que Ricardo había alterado. Correos electrónicos que él reenviaba con mi nombre eliminado. Presentaciones donde el líder Elena Vargas se había convertido misteriosamente en líder equipo ejecutivo. No era solo yo. Personas que apenas conocía se pusieron en contacto. Susurraron historias de sus propias eliminaciones, estrategias entregadas a otros ascensos estancados, voces desestimadas. Algunos todavía estaban en la firma con miedo de hablar. Otros se habían ido en silencio pensando que a nadie le importaría. Fuiste la primera en irte con la cabeza en alto, escribió Julia. Pero ahora que lo has hecho, el resto de nosotros no tenemos tanto miedo. Para el viernes tenía más de una docena de declaraciones de testigos y una creciente colección de pruebas digitales. No había planeado iniciar un movimiento. Pero cuando la verdad golpea lo suficientemente fuerte, o abres la puerta o esta vuela por los aires. La intimación legal llegó el lunes por la mañana. Un sobre grueso deslizado bajo la puerta de mi oficina sellado con el logo corporativo de Consultores Estratégicos. Avanza. Mi nombre escrito en negrita en la parte superior. Me acusaban de apropiación indebida de información confidencial y captación deliberada de clientes. Querían que me callara, que retrocediera y desapareciera. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan perfectamente predecible. Habían subestimado la única cosa que siempre había hecho sin fanfarria, guardaba registros. Llamé a Daniela, mi abogada. Inteligente, precisa, inquebrantable. Están alardeando, dijo después de leer la carta. Pero no solo responderemos, contraatacaremos. Al final del día, ella presentó una contrademanda. Difamación, despido improcedente, falsedad profesional. Adjuntas iban 5 declaraciones de testigos de excolegas, correos electrónicos con marca de tiempo que mostraban los cambios de nombre
hechos por Ricardo y una cronología detallada que hacía imposible pretender que yo no había sido la autora de la propuesta Horizonte. No solo quiero que lo dejen, le dije, quiero que se arrepientan de haberla enviado. 2 días después, la intimación fue retirada sin una palabra, sin disculpas, sin aclaraciones, solo silencio, lo cual en términos legales era lo más parecido a una confesión que iba a obtener. Me quedé en mi oficina esa noche, mirando por la ventana el brillante horizonte de Guadalajara. Intentaron silenciarme con miedo, pero ya había construido demasiado, y ya no tenía miedo. El artículo se publicó un miércoles. El titular impactó como una cerilla en yesca seca, de borrada a directiva la mujer que burló al sistema. Contaba toda la historia, cómo me despidieron, cómo me robaron el acuerdo. Horizonte, cómo construí algo mejor en su lugar. La periodista había hecho su tarea. Incluso hizo referencia a memorandos internos filtrados por empleados anónimos. Al mediodía mi bandeja de entrada estaba desbordada. Me diste valor. Tu historia es la mía, diferentes nombres, misma traición. Lloré leyendo esto. Gracias por hablar. Llovían mensajes de Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá. Gerentes de RR, AH, líderes de proyecto, madres primerizas, analistas senior, mujeres en todas las industrias que alguna vez habían guardado silencio porque pensaban que estaban solas. Leí cada uno de ellos. Respondí a tantos como pude. Luego cerré mi laptop y me senté en quietud, el ruido del mundo desvaneciéndose detrás del conocimiento sereno que se asentaba en mis huesos. Esta historia ya no era solo mía. Pertenecía a cualquiera que hubiera sido minimizado, sobrescrito o dejado de lado. Lo que comencé en silencio se había convertido en un grito de guerra. No por venganza, sino por reconocimiento. Al final de la semana, 2 ejecutivos habían renunciado discretamente a Consultores Estratégicos Avanza. Sin anuncios. Solo biografías desaparecidas y una ráfaga de correos electrónicos internos marcados como confidenciales. Fuentes anónimas confirmaron que la junta directiva estaba desesperada. Los inversores hacían preguntas que habían ignorado durante años. Y entonces, algo que nunca esperé. Un correo electrónico de Margarita Reyes, un nombre que no había escuchado en una década. Una de las cofundadoras originales de la firma retirada, hacía mucho tiempo en silencio, durante mucho tiempo. Elena, he estado siguiendo todo. Te creo. Vi en lo que se convirtió Ricardo. No luché contra ello cuando debí haberlo hecho. Pero si estás lista para llegar hasta el final, puedo ayudar. Nos reunimos en un café tranquilo en el centro. Margarita se veía mayor con canas en las sienes, pero sus ojos seguían tan agudos como siempre. No perdió el tiempo. Te borró porque te temía, dijo deslizando una memoria USB sobre la mesa. Transcripciones de reuniones, registros de manipulación de desempeño, una presentación que Ricardo una vez propuso a la junta titulada Plan de Reestructuración, reemplazos discretos antes de la OPI, oferta pública inicial. Se me hizo un nudo en la garganta. Esto no es solo incompetencia, continuó. Es sistémico. Miré la memoria USB en mi mano, su peso mucho mayor que su tamaño. No me debes nada, dijo Margarita, pero guardé silencio una vez. Ya terminé con eso. Esa noche subí los archivos a una carpeta segura y se los envié a Daniela. Su respuesta llegó en 2 palabras. Estamos listas, no dudamos. No capacis. Daniela y yo compilamos todos los archivos de Margarita, correos electrónicos internos, registros de manipulación de desempeño, los borradores originales del proyecto Horizonte y lo presentamos tanto a la Junta Laboral Estatal como a la Comisión de Valores. Al mismo tiempo, le dimos una exclusiva a El Diario de la Ciudad. El artículo salió el lunes por la mañana. Cultura de represalias.
Por dentro del colapso de consultores estratégicos, Avanza. Las repercusiones fueron inmediatas. Se iniciaron investigaciones regulatorias en 48 horas. Se invocaron protecciones para denunciantes. Una avalancha de exempleados se presentó finalmente libres para hablar. Esta vez no susurraban. Lo que había comenzado como un despido silencioso se había convertido en algo mucho más grande, algo más ruidoso de lo que jamás imaginé. Los periodistas lo llamaron un ajuste de cuentas, pero para mí se sintió como si la justicia finalmente hubiera encontrado su voz. Ya no solo contaba mi historia. Estaba sosteniendo un espejo. Al inicio del nuevo trimestre, Luján y Vargas Socias Estratégicas estaba oficialmente en marcha. Nuestro equipo no se construyó con currículums y referencias, se construyó con propósito. Personas que habían sido pasadas por alto, infravaloradas y subestimadas. Personas que sabían lo que se sentía ser borradas y que juraron nunca hacerle eso a nadie más. Seleccioné personalmente cada contratación, no solo por talento, sino por integridad. Nuestra mesa de conferencias no albergaba egos, albergaba solucionadores de problemas, oyentes, constructores. En cuestión de semanas, conseguimos 2 clientes importantes, uno de ellos, competidor directo de Consultores Estratégicos Avanza. La ironía no se me escapó, pero no miré hacia atrás, porque esta empresa no se construyó para demostrar un punto, se construyó para demostrar un principio, que la estrategia puede ser inteligente sin ser despiadada, que el liderazgo no tiene que explotar para ser efectivo y que las personas que construyen en silencio aún pueden liderar con audacia. Mi nombre estaba en la puerta ahora, pero más importante aún, estaba presente en la sala. Llegué tarde a casa. La casa estaba en silencio, las luces tenues. Luna estaba acurrucada en el sofá con su cuaderno de bocetos en el regazo y los auriculares puestos. Levantó la vista cuando entré y sonrió. «Estás en la tele otra vez», dijo. Me reí entre dientes quitándome los zapatos. «¿En serio?», ella asintió. «Te llamaron disruptora. Dijeron que estás cambiando la industria». Me senté a su lado cubriéndonos a ambas con la manta. «¿Eso es bueno?». «Lo máximo», susurró ella. Nos quedamos allí en silencio, de ese tipo de silencio que se siente lleno, no vacío. Y pensé en lo que me habían quitado crédito, confianza, tiempo. Y lo que había recuperado mi voz, mi lugar, mi nombre. Esto nunca se trató de venganza. Se trató de visibilidad, de poder, de reescribir las reglas para que la próxima Elena, la próxima Luna, no tuvieran que luchar tanto solo para ser vistas. Le di un beso en la coronilla. Ella se apoyó en mi hombro y susurró: «No solo sobreviviste, mamá, cambiaste las reglas del juego». Y por primera vez en años le creí.